muy poco tolerable. En vez de eso, mi hermenéutica me lleva siempre a confirmar aquello que yo ya creo. ¿Ya? Pero las reglas de la hermenéutica son las reglas de la hermenéutica, como interpretar las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Y un punto muy importante, bueno, está lo que siempre hemos dicho, que nunca usemos textos aislados de no solamente leer el pasaje completo para entender de qué está hablando el pasaje, ¿ya? Leer el libro completo donde se encuentra este pasaje después para entender de qué trata en general el libro, porque eso a veces nos va a responder de qué está tratando en particular el texto que nos da problemas, ¿ya? Y la última, no la última, sino después viene otra capa hermenéutica que tiene que ver con cómo se articula este texto con la doctrina que ya está definida en todos los otros textos de la Biblia, ya en todos los otros libros en general, ya. Yo voy haciendo un zoom, tengo un texto, miro el pasaje donde está el texto, miro el libro donde está el texto, miro los otros libros de la Biblia, ¿ya? Y eso me permite además identificar normas y pautas que son revelación de doctrinas a las que todos los textos de la Biblia tienen que sujetarse, ¿ya? Y para eso es muy importante que yo mire qué dice el Antiguo Testamento, ¿ya? ¿Qué me enseña a mí el Antiguo Testamento? ¿Qué verdades doctrinales ya estableció el Antiguo Testamento? Después me vaya a mirar cómo trató Jesús este tema. Porque ahí tengo una regla muy importante. Ningún pasaje posterior de la Escritura puede estar en contra de lo que Jesús ya estableció como verdad revelada en el Antiguo Testamento y especialmente en lo que Jesús reveló personalmente, ya en los evangelios, ya en lo que Jesús enseñó y que está guardado en los evangelios. El resto de la Escritura también tiene que sujetarse a cómo se trataron estos temas ahí, ya qué dijo Jesús al respecto. Y ahí nosotros identificamos normas de fe, ¿ya? Y las pautas más importantes. Por ejemplo, hay un problema con Primera de Timoteo 2:12, donde dice que la mujer se salvará, ¿ya? Si engendrando hijos, ¿ya? Y si permaneciere en la fe con modestia. Hay un problema bien serio si yo voy a tomar ese texto en forma literal, ¿ya? Y decir, mira, esto es una norma para toda la iglesia. Hay un problema bien serio porque ahí introduce una abierta contradicción con algo que el Nuevo Testamento sobre todo, pero toda la Biblia y el Nuevo Testamento sobre todo, que es la salvación por gracia y por fe, ¿ya? Porque ahí le está poniendo a las mujeres un requisito que es el hecho de ser madre, de tener hijos, ¿ya? Para ser salva. Y entonces ahí yo me tengo que preguntar, es decir, yo voy a afirmarme en este texto frente a esta doctrina, así como que esto es un texto general para toda la iglesia, pero ahí yo mismo tengo algo que me hace una alarma, ¿ya? Hay una parte del texto que yo no puedo tomar literalmente para todas las iglesias, porque para todas las iglesias es la salvación por gracia, por medio de la fe, no por obras, ¿ya? Ahí yo estaría contradiciendo la salvación por gracia, por medio de la fe, ¿ya? Entonces, yo tengo que ver que ningún pasaje en particular pueda contradecir las normas generales de la doctrina cristiana, ¿ya? Entonces, ese es un punto. Entonces, una de las normas muy importantes que establece desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo es
la generalidad, ¿ya?, del derramamiento y específicamente de la entrega de dones por el Espíritu Santo. ¿Cierto? Nosotros leemos en el libro de Joel y su cumplimiento en Hechos, ¿ya? Vamos a buscar, de hecho, qué es lo que Pedro dice cuando se derrama el Espíritu Santo en el día de Pentecostés en Jerusalén sobre los que estaban en el aposento alto, los 120 discípulos que habían quedado allí, ¿ya? Y ahí hay algo muy importante en el capítulo 2, cuando Pedro dice, capítulo 2 del verso 16 en adelante, Pedro dice, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu, y aquí es donde nosotros empezamos a ver algo general sobre el Espíritu Santo. ¿Ya? Una norma general sobre cómo actúa el Espíritu Santo. Entonces yo no puedo después venir en un pasaje particular, venir a decir, yo voy a borrar esta norma. ¿Cuál es la norma sobre cómo Dios actúa sobre la iglesia a través del Espíritu Santo? Dice, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. ¿Ya? Esta es una norma que está profetizada en el libro de Joel sobre el derramamiento del Espíritu Santo, y como lo dice Pedro, se cumple en el día de Pentecostés sobre la iglesia reunida en el aposento alto, donde Jesús les dijo que esperaran hasta que sean revestidos de poder del cielo. Cuando nosotros decimos que ciertos dones, que son los que permiten ejercer los ministerios de autoridad, ya solo pueden ejercerlos los hombres de una congregación, yo estoy chocando, pero de narices, así, a 100 kilómetros por hora contra un muro, contra una verdad fundamental sobre los dones del Espíritu Santo. Él reparte como Él quiere y hace acá una cosa bien específica, es decir, en 1 Corintios 12 dice que Él reparte como Él quiere, pero aquí dice específicamente que no hay diferencia de género, no hay diferencia de edad y no hay diferencia en el estado que existía anteriormente entre libres y esclavos, ¿ya? Entre la condición personal de libertad, que eran los tres grandes ejes, 4 si tenemos el eje de la nacionalidad. Ya, esos eran los 4 ejes que definían el acercamiento a Dios. Primero, los judíos, libres. ¿Ya? Judíos libres. Hombres y adultos. Ese era la persona a la que la sociedad judía le atribuía que era el que podía acercarse a Dios. ¿Ya? Judío, hombre, adulto, no viejo, adulto, en edad adulta, y libre. Por supuesto, sin defecto físico. Ahí le poníamos otra. Pero las 4 eran las generales. El mundo se dividía en esos 4 ejes. El eje de la condición personal de libertad o esclavitud, el eje de nacionalidad, el eje de edad y el eje sexual en el sentido de género. ¿Ya? Eso definía el valor de la persona dentro de la sociedad. ¿Qué dice la profecía del derramamiento del Espíritu Santo? Que ninguno de esos ejes tiene ningún sentido para la tercera persona de la Trinidad. Para la tercera persona,
para Dios, Espíritu Santo, ninguno de los ejes o de las categorías que nosotros hemos establecido para definir el rol de una persona, al Espíritu Santo le vale de ningún tipo de consideración. Para el Espíritu Santo, estas 4 categorías en las que nosotros decimos esta persona es más o menos importante, para el Espíritu Santo esas categorías son basura. Él lo dice claramente en Joel y en el cumplimiento que para Dios Espíritu Santo no hay categoría, y parte nombrando la categoría de sexo sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Después se pasa a la categoría etaria, los jóvenes y los ancianos. Y después se pasa a la categoría de libres y esclavos. ¿Ya? Posteriormente, le ha parecido bien al Espíritu Santo que no estorbemos a los gentiles cuando se convierten a Dios. Ya se rompe la categoría cuando el Espíritu Santo envía a Pedro a la casa de Cornelio y le dice, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Rompe la 4ª categoría, que es la categoría nacional, la categoría de nacionalidad, donde los judíos establecían que ellos eran el pueblo escogido y el resto eran todos inmundos. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo, le dice el Espíritu Santo. Él ha roto todas nuestras categorías en las cuales nosotros separamos el valor de las personas. Y eso es una doctrina fundamental de la Iglesia. Dios no hace acepción de personas. Repetido desde los primeros libros del Antiguo Testamento hasta los últimos, las últimas cartas. Santiago, por ejemplo, dice, Dios no hace acepción de personas. Apocalipsis, vi una multitud reunida de toda nación que alababan y bendecían el nombre del Cordero. No existen las categorías que nosotros hemos usado para definir el valor de una persona, no existen ante la presencia de Dios, porque Él es un Dios que no hace acepción de personas. ¿Ya? Entonces nosotros hacemos acepción de personas y entramos a chocar con lo que la Escritura ha señalado como doctrina fundamental. Las iglesias, y aquí ya lo vamos a decir directamente, las iglesias que son complementaristas y que dicen que las mujeres solo pueden ocupar algunos roles, están en contra de las doctrinas fundamentales de la palabra del Señor, de las doctrinas neumatológicas. Cuando uno habla de neumatología, está hablando de cómo opera el Espíritu Santo. Están en contra de doctrinas que están arraigadas, que son básicas de la palabra del Señor, ¿ya? Porque han querido establecer como ley general 2 pasajes que tienen una aplicación particular en su tiempo y en el lugar donde donde estaba ocurriendo esto que Pablo está corrigiendo. Pablo está corrigiendo un problema en la iglesia de Éfeso cuando le habla a Timoteo, y un problema en la iglesia de Corinto, que tiene que ver con el rol social de las mujeres ricas e importantes que antes practicaban el sacerdocio a las diosas Diana y Afrodita en esos lugares. Pablo está corrigiendo el que una costumbre social de esos lugares se había introducido en la iglesia, ¿ya? Y por lo tanto, eso es de aplicación particular para la iglesia de Éfeso, para la iglesia de Corinto, ¿ya? Pero no es la norma general para las mujeres en las iglesias. Y quienes sostienen esto, lo están sosteniendo en contra de la doctrina del Espíritu Santo, la neumatología, que le llamamos nosotros a esa doctrina especial, están en contra de esa doctrina y están además en contra de uno de los atributos de Dios en el sentido de su justicia. Dios no hace acepción de personas, Dios no comete injusticia, Dios le atribuye a cada ser humano el mismo valor por ser un ser creado a su imagen y semejanza, sin diferenciar
entre sexo, edad, estado de libertad o nacionalidad. Dios no hace ninguna diferencia. Eso es parte de sus atributos. Dios es justo. Y cuando nosotros introducimos esas categorías y decimos que de acuerdo a esas categorías que son parte de la caída, ya esas categorías aparecen con la caída del hombre en el pecado. Cuando nosotros establecemos esas categorías en la iglesia para decir estas personas pueden hacer esto y estas otras no, estamos nosotros faltando a la enseñanza sobre los atributos de Dios. ¿Ya? Nos chocamos de cabeza contra dos doctrinas fundamentales, contra la neumatología, que como les decía es la doctrina que estudia el Espíritu Santo, y contra la doctrina de los atributos de Dios. Chocamos así a 100 kilómetros por hora contra un muro y nos vamos de narices. Y después nos preguntamos por qué nos duele la cara. ¿Ya? Entonces, que el Señor nos bendiga. Debemos identificar las normas y las pautas más importantes que están en la Escritura. Así que vamos a ir a esas normas. Que nos cuenta el relato de la creación, Y hay un problema con los relatos del 1 al 3, ¿ya? Porque hay dos relatos de la creación. Uno que muestra cómo Dios crea en general al ser humano y después se va a mirar en específico la creación del hombre y de su mujer como pareja. En Génesis 2 y en 3, las personas que enfatizan lo que ocurre en Génesis 2:3 y le intentan dar un significado que ayude a su idea preconcebida, ¿ya? Hacen los siguientes puntos. Dicen de que el hombre fue creado primero, después la mujer, y le atribuyen a eso un rol. Como el hombre fue creado primero y la mujer después, el hombre tiene un rol de autoridad sobre la mujer. Y toman el pasaje del capítulo 3, donde Dios le dice que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Dos errores que se cometen. En primer lugar, el que Dios haya narrado que al hombre lo hizo primero y que después a la mujer no le atribuye dentro del pasaje y dentro del contexto del capítulo 1, también que hay que usar, no le atribuye un rol jerárquico alguno. ¿Ya? Después vamos a ver que Pablo sí dice eso, pero dentro de un contexto particular y específico para contradecir una falsa doctrina que estaba entrando en la iglesia. Ya, ese es el punto. Pero aquí, cuando se narra la creación del ser humano, no se establece a Adán el hecho de haber nacido primero, haber sido creado, no nacido, porque Adán no nació, fue creado. No se le atribuye con eso alguna jerarquía especial. Ya el pasaje no lo hace. Si el pasaje no lo hace, ¿por qué lo tenemos que hacer nosotros? ¿Ya? Ese es el primer punto. El punto que hacen en base al Génesis 3, cuando Dios castiga a la mujer, lo que están haciendo es estableciendo como norma las consecuencias de la caída. Y eso es un problema, porque ese no es el estado perfecto que Dios creó, sino que es el estado caído. El que el hombre se enseñoree de la mujer y por lo tanto ejerza violencia y se posicione por sobre ella en una jerarquía dentro de la sociedad, no es lo que Dios creó. Lo que Dios crea es una ayuda idónea que le da fuerza al hombre, porque esas son las palabras que usa. Las palabras que usa, ya, son las mismas cuando el pueblo de Israel dice, Eben Eser, hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí Dios nos dio fuerza para cumplir y llegar a lo que estábamos esperando. Ya, Eben Eser, hasta aquí nos ayudó Jehová. Esa es la raíz. Eser
es la que usa para referirse a la mujer, ¿ya? Le haré ayuda idónea, no es una ayuda subordinada, es una ayuda que le da fuerza para llegar, para lograr, ¿ya? Una fortaleza para él. Eso es la mujer de acuerdo al diseño de Dios, porque usted va a escuchar mucho de las iglesias complementaristas de que este es el diseño de Dios y le están pasando, y aquí es donde el error es mayúsculo, le están pasando por diseño de Dios los efectos de la caída. Es como si nosotros dijéramos, es que el diseño de Dios, a ver, a nadie se le ocurriría decir que el diseño de Dios es que el hombre tuviera enfermedad y muerte. No se le ocurre a ninguno de estos teólogos que quieren separar a las mujeres de los oficios de autoridad. ¿Por qué? Porque todos saben que el diseño de Dios no contemplaba la muerte del ser humano. La muerte del ser humano entra a la humanidad por el pecado, como consecuencia del pecado, ¿ya? El dolor de parto es una consecuencia del pecado. El que el ser humano sufriera para conseguir el sustento es una consecuencia del pecado. Y por lo tanto, este supuesto orden de la creación en que el hombre se enseñorea de su mujer, y por lo tanto la mujer no tiene autoridad frente al hombre, sino que es el hombre el que tiene autoridad sobre la mujer, es una consecuencia del pecado, no es el diseño de Dios. ¿Ya? Cuando usted le digan, pregunte si es que la muerte era parte del diseño de Dios para este mundo. Que le respondan eso. De hecho, esto ha sido tan mal usado de que hubo gente desde el clero, ya fueran sacerdotes, no sé si sacerdotes, pero sí algunos escritores de las iglesias protestantes que se oponían al uso de anestesia cuando apareció la anestesia para el parto. ¿Por qué? Porque es voluntad de Dios que la mujer tenga dolores de parto. Es que es ridículo. ¿Por qué nosotros, y por qué no se oponían a que tuviéramos medicinas para enfrentarnos a la muerte? Porque si es así, lo que nosotros no podemos hacer es darle medicinas a una persona para que no muera. Tenemos que dejarla que muera, porque eso es lo que Dios estableció. ¿Entiende usted lo ridículo que se pone esto? De establecer como diseño de Dios algo que es producto de la caída del ser humano. Estamos hablando, perdóneme la expresión, estupideces, ¿ya? Si es que nosotros hemos estudiado la Escritura, debemos entender que es francamente estúpido, con todas esas letras, estúpido, ¿ya? Necio, como dice la Escritura, de que necio significa que le falta cerebro, ¿ya? El que yo establezca como norma, como diseño de Dios, los efectos del pecado. Eso es ignorancia, eso es necedad, ¿ya? No puedo establecer que ese es el orden de Dios porque yo mirándolo ligerito me doy cuenta, porque está ahí en el pasaje de la caída del ser humano, de que eso no es orden de Dios, eso es consecuencia del pecado, ¿ya? Entonces, primero eso. Entonces, hay que leer Génesis 1, 26 al 28, porque dice que Él creó al hombre y a la mujer a imagen de Dios. Dijo, y creó Dios al hombre y a la mujer a imagen de Dios los creó. Ellos, los dos, el hombre y la mujer, portan la imagen de Dios. Y Dios los estableció para que fructifiquen, se multipliquen, y ellos dos juzguen la tierra, gobiernen la tierra en el nombre del Creador. ¿Ya? No uno, los dos. Lo que pasa después es responsabilidad de la caída, del pecado.
Porque Dios lo que le dice a esta pareja, uno, el hombre y la mujer fueron hechos de forma igual, a imagen de Dios, tienen el mismo sello divino. Dos, Dios le dio al hombre y a la mujer responsabilidades idénticas, las mismas. Sed fecundos y multiplicaos, llenen la tierra y sojuzgarla, que eso implica liderazgo, y ejercer dominio sobre todos los seres vivos, implica autoridad, pero se los dijo a los dos, no a uno, no se lo dijo a Adán. Mira, Adán, tú eres hecho a imagen y semejanza mía, ¿ya? Así que tú te vas a multiplicar, en esto Eva te va a ayudar, no puedes hacerlo solo, pero en lo demás, tú vas a llenar la tierra, vas a sojuzgar la tierra y vas a ejercer dominio sobre todos los seres vivos. No, la Biblia no dice eso. La Biblia le dice eso a los dos, ¿ya? Entonces nosotros nos empezamos a marear cuando le empezamos a decir de que hay un orden en la creación. ¿Qué es lo otro? Vamos a saltarnos el tema porque ya lo he dicho más o menos qué es lo que pasa. ¿Ya? Y el hecho de que Adán haya sido creado primero y que Eva haya sido tomada de una parte de Adán, no sé si es específicamente la costilla, los intérpretes del texto no siempre dicen que es la costilla, sino que viene siendo como una parte importante de Adán, es casi como la columna vertebral, pero el relato clásico nosotros decimos una costilla, ¿ya? Que eso hace de que Eva sea un poquito subordinada a Adán, el hecho, y que eso establece jerarquía, eso de verdad, cuando uno analiza la palabra eser kenegdo en Génesis 2:18, cuando Dios crea a la mujer, este eser, que es ayuda, como yo les decía, nunca se usa en la Biblia para referirse a una relación de subordinación, porque en el Antiguo Testamento, en que aparece 21 veces, 17 veces de esa, dice que Dios es nuestro eser. Dios es nuestro eser kenegdo, que Él es nuestro ayudador, y en ningún caso yo me atrevería a decir de que Dios está subordinado a nosotros. ¿Ya? Es una ayuda que fortalece. ¿Ya? Es una fortaleza. Por lo tanto, la traducción correcta de Génesis 2:18, que lo traducimos como ayuda idónea, ayuda igual, no es tan así. La traducción correcta es: haré para el hombre un poder. Esa es la traducción más acertada que uno le podría dar. No es tanto porque cuando uno le pone una ayuda, ahí como que le ayuda a cambiar el sentido del texto. Pero ese no es el sentido del texto. La traducción correcta de este texto es que voy a hacer para Adán un poder que lo va a ayudar. ¿Ya? Entonces dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Si fuera al revés, uno diría que hay una relación de subordinación. Si dijera que la mujer dejará a su padre y a su madre y se unirá a su hombre, uno podría decirlo, pero es que parte diciendo que el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se unirá a su mujer porque necesita ese poder que le fue conferido. Porque sin ese poder el hombre está incompleto. En general. Para el ser humano en general. La palabra de Dios establece que hay puntos específicos, ya, pero si estuviera así como le digo, uno podría interpretar: la mujer está bajo la autoridad de sus padres y cuando se casa pasa a estar bajo la autoridad del marido, pero eso no es lo que dice la Escritura. Dice que el hombre va a dejar a su padre y a su madre para unirse a este poder que Dios ha hecho para él.
¿Ya? Por lo tanto, la interpretación no sale de ahí. Esa interpretación de que este es el orden que Dios creó no sale del relato de la creación. Sale de otra parte, sale de una tergiversación del texto. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Viene el pecado. ¿Qué se deterioró en Edén cuando apareció el pecado? Primero, la relación entre Dios y el hombre. Segundo, la relación entre las personas y la naturaleza. La naturaleza se corrompió de ahí en adelante. Y por supuesto que se deteriora la relación entre Adán y Eva. Dios habla de la subordinación de Eva a su marido, pero como consecuencia del pecado. Y esta es la tragedia del hombre, que el hombre trata en forma de subordinada a aquella que le fue conferida como un poder para ayudarlo. Eso es una tragedia. Y es una consecuencia del pecado. ¿Ya? Cuando yo, si soy cristiano, trato a mi esposa como si fuera subordinada a mí, me estoy perdiendo de lo que Dios quiso otorgarme, un poder para ayudarme, un poder para sostenerme a través del viaje de la vida. ¿Ya? Entonces, que el Señor nos ayude. ¿Ya? Por supuesto que se rompió la armonía con la naturaleza. A partir de ahora iban a crecer espinos, cardos. Dice que la creación está esperando la redención de los hijos de Dios. Porque cuando los hijos de Dios sean redimidos, la redención se extenderá hacia toda la creación. Este es uno de los textos que usan, me gusta porque lo usan ciertos teólogos cristianos que se han hecho la pregunta, ¿volveremos a ver a nuestras mascotas? Ese no es un tema teológico de las iglesias, pero hay un par de teólogos que han indagado sobre este tema y hablan de que el hecho de que toda la creación sea redimida abre una puerta de esperanza para todos los que hemos tenido mascotas, ¿ya? Pero por eso no confundamos el orden caído con el orden divino. Por eso le digo, si alguien confunde o quiere hacer pasar el orden caído con el orden divino, lo está estafando, ¿ya? Puede usted con plena propiedad decirle, toma, se te cayó el cerebro. Le pasa una fotito con un cerebro y le dice, toma, se te cayó. Porque es una falacia o últimamente es deshonestidad intelectual querer pasar ya el orden caído como si fuera el orden diseñado por Dios. No, el orden caído es un orden permitido. Dios permitió que pase porque le dio al hombre libertad, ¿ya? Le dio libre albedrío. Esta palabra no le gusta a los calvinistas, que también son los que más desean con que las mujeres no pueden participar del ministerio, ¿ya? Pero eso es lo que dice la Escritura. Dios le dio libertad al ser humano y el hombre la usó y cayó, ¿ya? Pero ese orden que surge de ahí es un orden permitido. Dios dejó que pasara, pero no es el orden que Él estableció antes de la caída, ¿ya? Para que lo tengamos claro. Y si uno quiere insistir con que ya Dios hizo primero al hombre que a la mujer y como primero tiene más autoridad, ¿sabe qué? Al Señor esto del primero le ha importado un pepino durante toda la Escritura. ¿Dónde lo vemos? Cuando nacieron o estaban esperando, Rebeca estaba esperando a Esaú y a Jacob. ¿Quién es el primogénito? ¿Quién es el primogénito de ahí? Esaú. Por la ley y por
la norma por cómo la gente entendía el orden del mundo, y lo entendía como si fuera el orden divino, a Esaú le corresponde todo el derecho. Él es el primogénito, él es el mayor. ¿Y qué dice Dios? ¿Sabes qué? Esaú me cayó mal, lo aborrecí y amé a Jacob, al que no tenía derecho. Chuta, como que nosotros y nuestro orden del mundo, a Dios le importa, sácate, hácete a un lado. Es lo que yo les decía sobre el Espíritu Santo, el orden que nosotros hemos construido basando estas 4 categorías para definir el valor de una persona. Al Espíritu Santo le da exactamente lo mismo. A Él no le interesan estas categorías que nosotros hemos construido para definir el rol de las personas en la sociedad. Y parte hablando de que Él les va a dar palabra, profecía a vuestros hijos y a vuestras hijas. La primera categoría que hace pedazos el Espíritu Santo al entrar en su era, que es la era de la iglesia, con respecto al plan de salvación, lo primero que hace, rompe la categoría de sexo. Y eso es tan difícil de entender para aquellas iglesias que proponen de que las mujeres no pueden ejercer dones que el Espíritu Santo les ha dado, pero la primera categoría que la profecía sobre el derramamiento del Espíritu Santo se rompe, ya la primera categoría que esa profecía rompe es la categoría de género, de sexo, como la queramos llamar, ¿ya? Esa es la primera categoría que la profecía y que el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo rompe. La categoría de la supuesta diferencia de sexos. Para el Espíritu Santo no existe ninguna diferencia de sexo y Él entrega dones como a Él le parece, ¿ya? Y dentro de esos dones y llamamientos están los oficios de autoridad en la iglesia del Señor. Y al Espíritu Santo, francamente, no le interesa el que una persona sea hombre o sea mujer, sino que Él es el que otorga estos dones, ¿ya? El orden de la creación lo han usado durante cientos de años. ¿Qué es lo que pasa con el supuesto orden de la creación? Dios rara vez escogió para el liderazgo al hijo mayor de la familia, que tiene que ver con el orden, ¿ya? Vamos a ver, Jacobo, el gemelo menor, Jacob, en lugar de Esaú. Cuando Dios escoge a alguien para sacar a los israelitas, ¿a quién escoge? A Moisés. ¿Y quién es Moisés? En cuanto que se llama en el número de hijos, es el último, es el hijo menor, ¿ya? Por supuesto que el Señor también tiene roles de liderazgo para Aarón y para María, la hermana de Moisés, ¿ya? Los 3 lideraron, pero al que el Señor llamó a sacar al pueblo de Egipto y a liderarlo es a Moisés, al hijo menor, ¿ya? Cuando Samuel fue mandado para ungir a los hijos de Isaí para que fuera el nuevo rey de Israel, ya, él esperaba ungir al hijo mayor. ¿A cuál ungió? Al menor. ¿Y dónde estaba el menor? De hecho, estaba considerado como casi no parte de la familia. Estaba apacentando ovejas, ¿ya? Y Jesús dijo que el que quisiera ser grande en su reino tenía que hacerse el menor. Si a un niño pusiese por delante. Y esto es hermoso. A él escuchad, dijo el Señor. ¿Ya? Esto es Jesús hablando de otra categoría en la cual los menores de edad tampoco tenían voz. Y Jesús les dice, si yo pongo a un niño por delante, a él lo van a escuchar y a obedecer. Por lo tanto, es una señal de autoridad ordenada por Dios, basada en que Dios creó primero a Adán. Dios ha demostrado
a través de la Escritura que ninguna de estas categorías le importa. A Dios ninguna de estas categorías le importa porque tal como dice Santiago, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios no establece que las personas sean diferentes en base a alguna de las categorías que nosotros usamos. Dios, dicho en otras palabras, Dios no usa las categorías que nosotros usamos. Usa una. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Hay una sola categoría para el Señor: los que creen en Jesús y los que no creen. Si en una comunidad las mujeres creen en Jesús, las mujeres son hijas de Dios. Si en esa comunidad ningún hombre creyó al llamado del Evangelio, y a veces pasa, usted encuentra iglesias donde ve puras mujeres. Por otro lado, ve iglesias que también hay más hombres que mujeres. Hay iglesias que tienen adultos mayores, puros adultos mayores, porque obviamente los jóvenes han emigrado y han quedado los puros ancianos. Hay otras iglesias con gran predominancia de jóvenes, iglesias en lugares donde han ocurrido tragedias, como guerras, donde una generación se ha perdido en la guerra, ¿ya? Y lo que quedan son los abuelos y los niños, y al final cuando los abuelos se mueren, quedan puros jovencitos. Hay iglesias que están formadas casi por puros jóvenes, en zonas de guerra, en zonas extraordinarias. Pero al Señor le importa una sola categoría: que todos han recibido a Jesús como su Salvador. Esa es la categoría que al Señor le importa. Las otras categorías las ponemos nosotros. Pero al Señor le desagradan mis categorías. Al Señor le desagrada que yo haga diferencias en categorías que son mías y no suyas. ¿Ya? Él nos ha probado, y lo ha probado en el Antiguo Testamento. Si ese es el problema, hermanos, si no es que el Señor lo haya hecho en la iglesia solamente. El Señor probó en el Antiguo Testamento que a Él no le importaba ninguna categoría con respecto a los que Él llamó. Dice la palabra del Señor que Él guió al pueblo de Israel a través de Moisés, María y Aarón. Eso está en la palabra del Señor, es decir, está bien, Moisés fue al que Dios llamó para sacar, pero tanto a Aarón como a María Dios los usó para liderar al pueblo. ¿Ya? Dios usa a Débora como jueza de Israel. Usted me dice, es que los otros 12 jueces son hombres. Sí, pero Él escoge a una mujer para mostrarnos que nuestras categorías le importan un pepino. A Él no le importan nuestras categorías. Eso es lo que a esta gente le cuesta entender. Y a nosotros a veces nos cuesta también entender. Nosotros queremos establecer categorías. A partir de esta edad vamos a hacer otra cosa. Nos gusta eso. Y después de que cumplimos otra edad, vamos a hacer otra cosa. Nos gusta. Pero si Dios levanta a un niño para entregar una profecía, ¿no lo vamos a escuchar porque es niño? Es que esa categoría es nuestra. Esa categoría es nuestra. No es la del Señor. Si a un niño yo pusiere por delante, a él lo vas a escuchar. Si a una mujer pongo por delante,
a ella la vas a escuchar. Si yo pongo a un anciano que te parece a ti que no está bien formado y que no ha estudiado y no sabe nada, yo lo pongo por delante, a él vas a escuchar. Si yo traigo y pongo a un extranjero a cargo de una congregación, no lo vas a escuchar porque no es del país donde... Todas nuestras categorías al Señor le importan ya ni siquiera un pepino, le importan un comino. ¿Ya? Para seguir usando la misma final de frase, pero cada día más chico. Pasamos de pepino a comino. Nuestras categorías al Señor le dan lo mismo. La única categoría es que a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Otra, el que Adán le pusiera nombre a Eva, quiere decir de que tenía alguna relación de subordinación porque le podía poner nombre. Hay que decir dos cosas, no significa nada que le pusiera nombre. El nombre que le pone es que Adán se da cuenta de que Eva va a ser la madre de todos los seres vivientes. ¿Ya? Le cae la teja ahí ahora, y además es después de la caída, ¿sí? Eso es lo mismo. Confundimos el orden del Señor con el orden caído. Pero pasan otras cosas. ¿Quiénes le ponían el nombre a los hijos? La palabra del Señor no nos dice quién le puso nombre a Caín y quién le puso nombre a Abel, pero en Génesis 4:25, por favor, alguien que lo busque. Génesis 4:25. Sí, léalo. ¿Quién le pone nombre a Set? Eva. Porque ella dijo, Dios me ha sustituido. Ella le puso por nombre Set, porque dijo, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Los nombres de los 12 hijos de Jacob, de los 11 primeros, son puestos por las mujeres, excepto Benjamín, porque su madre cuando estaba muriendo le puso nombre y después su padre se lo tuvo que cambiar. Esa historia también está. Cuando Raquel da a luz a Benjamín, ella le pone nombre Benoni. Dice, y al salírsele el espíritu porque murió, la última palabra que dijo Raquel fue ponerle nombre a su hijo y le puso un nombre que claro, ya estaba muriendo y le puso de nombre hijo de mi tristeza. ¿Ya? Y ahí su padre le cambia el nombre. Es tan importante esto que la Biblia nos dice que Jacob le tuvo que cambiar el nombre a su hijo y le puso Benjamín, que quiere decir hijo de la mano derecha. Pero las mujeres ponen el nombre en el Antiguo Testamento. Así que si alguien le va a decir, es que Adán le puso por nombre a Eva, sí, pero Eva le puso nombre a Set. Y de ahí en adelante las mujeres le ponen nombre a los niños. Así que no me vengan con el nombre, ¿ya? Y ahí vamos teniendo más cosas raras. Y la lista de cosas que se leen en el relato de Génesis es interminable, ¿ya? Hay otros que dicen que el pecado de Eva no es comer el fruto que Dios le dijo que no comiera, sino invertir el orden, porque ella no le pide permiso a su esposo para comer el árbol y más encima le va a dar. Pero eso no dice la palabra del Señor. La palabra del Señor, ¿qué es lo que le dice el Señor? No le dice a Eva, ¿qué es lo que le dice? Vamos a ver al tiro de Génesis cuando Dios habla con Eva.
Vamos a Génesis 3. Me funcionan mal los dedos. Génesis 3, ¿ya? Sentencia por el pecado. ¿Dónde estás tú? Te oí en el huerto. ¿Quién te ha hecho saber que estás desnudo? ¿Comiste del árbol? Entonces el hombre le dijo, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí del fruto del árbol. Y el Señor le dijo a la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor le dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, aquí viene el castigo de la serpiente. Y a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Y por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol que te ordené, no comerás de él. ¿Cuál es el pecado? Comer del árbol. El pecado no es la inversión del orden divino, el pecado es desobediencia. Cuando uno analiza el pecado de Adán, de Eva, ¿ya? Es, Dios ha dicho una cosa, pero yo me rebelo y yo decido mi vida. Esa es la raíz del pecado, ¿ya? La desobediencia. El que el hombre se erigió como su propio juez y se alejó de lo que Dios había determinado. Ese es el pecado, ¿ya? Entonces, la verdad que... Y lo mismo cuando usan que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, están hablando del orden caído, del orden que generó el pecado. ¿Ya? Eso ya lo dijimos. Y bueno, ya hablamos de que la palabra es ser se tome como ayudante y no como lo que dice. ¿Ya? Ya. Entonces... vamos a ver otro punto, porque ya vimos un poco que el Antiguo Testamento está de hecho en contra de estas ideas, ¿ya? Porque del Antiguo Testamento nosotros deberíamos encontrar apoyo a la idea de que hay un orden divino que está definido por el lugar en la creación. Si el hombre fue creado primero, tiene orden sobre la mujer de preeminencia, ¿ya? El hecho de que los nombres, todo eso, todas esas ideas raras, las rompe el mismo Antiguo Testamento. Ya no es necesario pasarse al Nuevo. Ahora, ¿cómo era el propósito de Jesús para con hombres y mujeres? ¿Ya? Y aquí nos encontramos con que Jesús era chocante para su tiempo. ¿Ya? Ejemplo, ¿qué es lo que hace Jesús conversando con una mujer en el pozo de Jacob en Samaria? ¿Por qué está hablando con ella? ¿Ya? ¿Por qué está hablando con una mujer? El orden de ese tiempo establecía de que él no podía hablar con una mujer. Él tenía que esperar que estuviera su esposo y ahí hablar con él, no con ella. ¿Y qué hizo Jesús con ese orden y con esa categoría y con esa forma que tenía la sociedad de actuar? Llegó, la tomó, como cuando uno toma una boleta que ya no le sirve, la hizo un lulo y la botó. Él no hace acepción de personas. ¿Ya? Y Jesús enseñó e incluyó a mujeres para enseñarles las verdades del Evangelio. Y en aquel entonces a las mujeres no se les permitía estudiar el Antiguo Testamento. ¿Y qué hizo Jesús? Tuvo discípulas. Nómbreme una, María, la hermana de Lázaro. Hay un detalle muy importante cuando dice que mientras Marta preparaba la comida, que era lo que le correspondía, a la mujer le correspondía preparar la comida para atender a todas las personas que estaban escuchando al maestro, dice que María estaba sentada a los pies del maestro escuchando. Ese relato tiene intención, no es un relato accidental. Y la intención no está puesta en señalar de que María era floja y que por eso no le ayudaba a Marta.
No es esa la intención del relato. La intención del relato es señalarnos que María era discípula de Jesús. Porque dentro de la multitud que estaba escuchando, los discípulos se sentaban a los pies del Maestro. Los más cercanos, Juan, por ejemplo, se recostaba, se echaba encima de Jesús, ¿ya? Y siempre decía de que él era el discípulo amado. Claro, lo decía él y no había nadie para contradecirlo en la carta. Pero Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Y los otros discípulos estaban al lado y María estaba cerquita. Era uno de los discípulos que tocaba a Jesús porque ella estaba sentada a sus pies. Eran los discípulos de mayor cercanía. Dentro de los discípulos de mayor cercanía, porque eran 12, pues no alcanzaba para que todos estuvieran al lado de Jesús. María era una de las que estaba al lado de Jesús. Juan, que ocupaba no sé cuánto espacio porque dice que se recostaba encima del pecho del Maestro, pero María estaba al lado de Jesús escuchando la enseñanza. Eso la hace una de las discípulas cercanas. Es que usted no entiende lo escandaloso que era eso para la sociedad de ese tiempo, porque la sociedad de ese tiempo tenía una categoría donde decía que las mujeres no escuchaban la enseñanza, sino que las mujeres preparaban la comida de los que estaban escuchando la enseñanza. ¿Y qué le importaba? ¿Cuánto le importaba a Jesús esa categoría? 3 hectáreas de comino. No, eso es mucho, porque el comino era una especie y era cara. ¿Ya? No sé, pues le importaban 3 hectáreas de pasto seco. No le importaba. ¿Ya? Para él, esa cosa que era tan importante de la ceremonia, de que los maestros, de que tenían que tener una vestimenta especial y que los discípulos tenían que ser de esta forma, y sobre todo, todos hombres, a Jesús no le importaba. Ahora, por supuesto, cuando los tiene que mandar, escoge a 12 y todos son hombres porque en realidad no le va a poner a ellos la carga de que no los escuchen. Porque igual, en ese sentido, pero más que porque fuera lo que el Señor quería, más que nada no quiso que hubiera algo que pudiera hacer que el mensaje fuera rechazado por una costumbre, ¿ya? Cuando los mandó de 2 en 2. Es decir, en el círculo interno de discípulos Jesús habían mujeres, ¿ya? ¿Qué otra cosa? La primera persona que lleva el mensaje de Jesús es la samaritana del pozo. En ese momento Jesús todavía no había mandado a sus discípulos a predicar. Pero cuando habla con la mujer, ella se va y le predica a la ciudad y se los trae al Señor. La primera. Como le decía, Jesús dijo a María que ella había tomado la mejor parte y no le sería quitada, la de ser una discípula suya y estar a sus pies escuchando la palabra y no atendiendo a las responsabilidades que le correspondían de acuerdo a lo que la sociedad le había asignado. ¿Ya? En los episodios de sanidad, Jesús trató a mujeres y a hombres exactamente igual, las mismas enseñanzas respecto a la necesidad de la fe y del arrepentimiento. Jesús dice, escúcheme bien lo que le voy a decir, hay 2 personas a las que Jesús destaca por su fe, por sobre la de los demás. Una es una mujer, ¿ya? Que es esta mujer de Sidón, ¿ya? De Tiro, que tenía una hija enferma y que le dijo, ¿sabes? No está bien que yo tome el pan de mis hijos y se lo dé a los perros.
Eso le dijo Jesús. Y la mujer le dijo, sí, Señor, pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Era mujer. Y al otro que se la dice es al centurión, que era extranjero. Fíjese, la mujer era mujer y era extranjero. Y el centurión, aunque era hombre, era extranjero desde el punto de vista de las categorías que yo le decía que tenía el pueblo de Israel. Los dos eran inmundos, impuros y no se podían acercar a la presencia de Dios. Y Dios le dice al centurión, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús destaca a dos personas que no encajan en lo que la sociedad esperaba dentro de las categorías que eran los que se debían acercar al maestro. ¿Qué pasa con la mujer que tenía flujo de sangre? Es que esa se sale de todas las categorías. Era mujer, estaba enferma, la ley ordenaba que no podía tocar a nadie. Y Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Porque ella dijo, si solo le toco el borde de su vestido voy a ser sana. Y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Una de las cosas, hay dos hechos de que le provocaban la enemistad con los fariseos a Jesús. El que sanara en sábado, eso los volvía locos. ¿Ya? El que Jesús hiciera sanidades durante el sabbat, en el que no se podía hacer nada, los trastornaba. Es decir, eso hacía que a los tipos les hirviera la sangre. ¿Ya? Y otra cosa que les jodía era que Jesús le importaba un pepino las categorías. No los ponía a ellos como los grandes maestros, hombres, sabios de Israel, y alababa a mujeres, se juntaba con mujeres, se quejaban con los discípulos, les decía, vuestro maestro come con publicanos y pecadores, come con rameras, con pecadores, con pecadoras, con mujeres inmundas. Esas dos cosas a los fariseos de ese tiempo los volvía locos. Los sacaba, como decimos nosotros, los sacaba de onda. ¿Ya? Y a veces esas mismas cosas vuelven locos a los grandes líderes de las iglesias porque las mujeres no pueden enseñar. Se vuelven tan locos como sus antepasados. ¿Y quiénes son sus antepasados? Los fariseos. ¿Y qué dijo Jesús de los fariseos? Ustedes son generación de víboras. ¿Y de quién lo digo? Lo digo de los líderes de la Convención Bautista del Sur, que están preocupados de que las iglesias que tienen pastoras sean expulsadas, pero no les preocupó de que había pastores que abusaban sexualmente en las congregaciones y los ocultaron. Esos que ahora se erigen como los grandes guardianes de la verdad son todos mentirosos y todos son generación de víboras. Todos son generación de víboras. Los líderes de la Convención Bautista del Sur son huesos, son sepulcros blanqueados, llenos de inmundicia por dentro. Han ocultado los abusos en las iglesias, han cambiado a los pastores de congregaciones, lo sabían y ahora vienen a hacerse de que están preocupados por la verdad, y por eso las iglesias que tienen pastoras tienen que salir y tienen que echarlos. Eso es hipocresía, eso al Señor le desagrada, eso al Señor hace que la ira del Señor se encienda.
Los líderes de la Convención Bautista del Sur están igual que los fariseos. Y la palabra del Señor le dijo a los fariseos que son generación de víboras. Esto de andar diciendo que porque hay iglesias que tienen mujeres en el ministerio, las vamos a echar porque no están de acuerdo a la palabra del Señor. Pero haber escondido a los que abusaban en las congregaciones es algo que al Señor le repugna. Y que después vengan a presentarse con que con este acto ellos son los guardianes de la verdad, al Señor esto le desagrada. Entonces que el Señor nos bendiga. Para que nosotros sepamos de que Dios no hace acepción de personas y de que Dios le desagradan a aquellos que hacen acepción de personas. Las mujeres, los primeros testigos de la resurrección de Jesús, es tan marcado esto. Las mujeres son los testigos de la resurrección de Jesús. Las mandó a ellas a decirle que había resucitado. Hermanos, ¿cómo se le ocurre a usted que las mujeres se van a callar en las congregaciones si Jesús mandó a las mujeres a decirles a sus discípulos que Él había resucitado? Vayan y díganle a mis hermanos que voy caminando para encontrarlos. ¿A quién se lo dijo? A las mujeres que eran sus discípulas. Y los discípulos no les creyeron, porque estaban llenos de las categorías de su época. Es que Pedro tuvo que venir el Espíritu Santo a decirle, ¿sabes, Pedro? Mira, lo que Dios limpió no lo llames tu común. Para que él entendiera de que el Señor no hace acepción de personas. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús se manifiesta en primer lugar a una mujer, a María Magdalena, a la que le había sacado 7 demonios. Por si acaso María Magdalena no era prostituta como dijo un papa. No, María Magdalena era discípula de Jesús y el Señor la había sanado y le había echado fuera 7 demonios. ¿Ya? Esa es María Magdalena. Entonces, esto es lo que hace Jesús. Jesús vino a darnos una nueva escala de valores, basada en su reino, no en nuestras formas de dividir el mundo. ¿Ya? Y estos principios son contrarios al modo en que hemos sido condicionados para buscar poder y prestigio. El poder y el prestigio nosotros tenemos cómo buscarlo, pero la forma que Cristo nos ha traído de vida no tiene nada que ver con esto. ¿Ya? Esta forma de buscar poder es algo que comienza en el huerto de Edén por la desobediencia. Pero Cristo vino a redimirnos del poder del pecado, vino a darnos nueva vida. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros usamos estas estructuras que usa el mundo, la iglesia acepta cosas que no debiera aceptar. Acepta el racismo, la xenofobia, el sexismo, la opresión. Todos esos patrones Dios los ha desechado. Dios no hace acepción de personas. No le importa si usted es hombre o mujer, si es joven, si es anciano, si es nacional o extranjero, si es pobre o es rico. A Dios no le importa nada de eso. Solo le importa si usted ha creído en el Señor, porque si usted ha creído, le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios y heredero de su reino. Ya parte que es lo que sucedía en la iglesia primitiva, la vamos a dejar para la próxima clase, ¿ya? Y después vamos a hacer un resumen donde vamos a ver no solamente estos argumentos, sino otros que también tenemos que revisar, ¿ya? Que el Señor nos bendiga, ¿ya? Que el Señor nos ayude para poder
efectivamente nosotros no hacer acepción de personas. Amén. Vamos a cantar un corito para después despedir este servicio.